amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, como siempre, Q y un servidor, con el gusto y placer de saludarte como siempre. Orlando, buenas tardes, ¿cómo estás? Nos encontramos directamente aquí desde Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Es una historia fascinante la que tiene y les vamos a platicar, y nos pusimos aquí expresamente porque recordemos que antiguamente había una palma que ya había durado 100 años, que gracias a la negligencia de Claudia Sheinbaum, hoy que quiere competir directamente por el gobierno de la República, se secó esta palma porque no le dieron mantenimiento y que llevaba más de 100 años. Después, para tapar el error, plantaron un agüehuete, querida Moni, que se le secó. Y ahí está el segundo que va por el mismo camino. Así de nefasto y así de mediocre se ve el gobierno de Morena a nivel federal y aquí en la Ciudad de México, así de diminuto, así de seco y así de mal. Así como lo dejaron, amigas y amigos. ¿Qué piensas, Q? Bueno, que es una pena que se esté invirtiendo tanto dinero en algo que en realidad creo que no va a funcionar. Esperemos que sí, pobre árbol. Pero vamos a ver qué pasa con el tiempo, a ver cuándo nos dan la noticia. Vamos a un corte y regresamos para platicarles la historia y volver a decirles de este agüehuete. Regresamos, amigas y amigos de RIT TV, a su programa. Estamos transmitiendo desde la avenida principal del corazón de la Ciudad de México, que tiene una enorme historia. Esta avenida es la más principal o la más importante de toda la zona metropolitana del Valle de México y fue construida aquí en 1867 y se le conocía como el Paseo del Emperador o de la Emperatriz. Y la construyó Maximiliano de Habsburgo en el Segundo Imperio Mexicano, por los constantes reclamos de Carlota hacia su esposo, de que luego no llegaba a dormir y que hacía muchísimo tiempo de la ciudad o del centro histórico hacia el castillo Chapultepec, donde era su residencia. Y entonces se empecinó, se enojó y dijo, no, hay que hacer algo, y Maximiliano construyó esta avenida. Cabe destacar que fue durante el Segundo Imperio. ¿Por qué Segundo Imperio? Bueno, porque el primero fue de Agustín de Iturbide, primer emperador de México, después de consumada la independencia. Y esta avenida ha sufrido una serie de cuestiones muy importantes en su urbanidad, muchos cambios en su arquitectura, pero la verdad es que todos los turistas que visitan esta ciudad vienen a esta avenida Paseo de la Reforma. Y lo curioso que Benito Pablo Juárez García, que era el entonces presidente al recuperar la República, la nombra Paseo de Degollados. ¿Por qué Paseo de Degollado? Bueno, nada más y nada menos que en honor a sus cercanos Santos Degollado, que nunca dejó crecer y que duró 15 años en el poder Juárez, que se había estado mucho más. Pero bueno, es una larga historia. Hay quien dice que lo envenenaron con la 21illa y es una serie de historias que se tejen alrededor de Juárez. Pero lo cierto es que no quiso dejar crecer a Santos Degollado y en honor a su supuesto amigo, nombra directamente avenida Paseo de la Reforma con ese nombre. Ahora, amigas y amigos, también es cierto que una vez que llega Sebastián Lerdo de Tejada al poder, ya como presidente, le cambia ya el nombre a Paseo de la Reforma, ¿en honor a qué? A las leyes de reforma que había promulgado años antes Benito Juárez. ¿Algún otro dato que nos quieras decir, Q? Pues de hecho es una avenida vital para México. De hecho, la comparan con el Champs-Élysées, efectivamente, el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera, sería lo equivalente al Ángel, etcétera, etcétera. Es famosa esta avenida y es importante porque aquí es en donde se junta la gente para diferentes eventos, como pueden ser marchas, pueden ser conciertos, también se llegan a hacer aquí, así como lo que serían los partidos de fútbol que están muy cerca de nosotros, el Ángel de la Independencia, que es donde se congrega la gente para poder festejar. Y esas fotos que fueron pegadas ahí son los de más de 100,000 desaparecidos. El programa pasado nos hablabas de los desaparecidos. Efectivamente. Esas son las fotos de cada uno de los 100,000 desaparecidos, porque las madres de los desaparecidos y las madres buscadoras de Sonora habían querido tener directamente en poner un monumento a los desaparecidos aquí. El gobierno de la Ciudad de México, morenista, igual que López Obrador, se negaron a hacerlo, y entonces por eso la gente viene a poner esas fotografías en honor a los 100,000 desaparecidos de este gobierno negligente, podrido y mal llevado
de Morena y sus secuaces. Vamos a un corte, amigas y amigos. Regresamos con Q, con Darío ya a la mesa para los temas de discusión. No se lo pierdan. Buenas tardes, días, noches, conforme nos vean. Sean bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a su programa aquí en RIT TV, Contrarreloj. Saludo como cada transmisión, como cada martes, a mi queridísimo amigo y querido, entrañable, Darío Mendoza, que ya lo ven ustedes aquí, que vamos a platicar de diversos y distintos temas, que la verdad es que está de lujo este programa, no se lo pueden perder. Es un gusto saludarte, querido Darío, ¿cómo te va? Muy bien, saludando a todo el auditorio que nos ve cada semana, es un gusto estar contigo y Gracias. Platicar de esos temas que cada vez se pone más apasionante y más intenso. Claro que sí, querido Darío. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. A ver, querido Darío, se pusieron como chancla a López Obrador. Los gringos tuvieron que llegar, venir, jalarle las orejas, leerle la cartilla. Prácticamente lo han acusado del fentanilo, de que los defiende, de que producen fentanilo aquí en México. Y él ni las manos mete, nada más, nada de a muertito, con su política de abrazos, no balazos. Anthony Blinken llegó a México con la misión de frenar lo más grave que les preocupa, el fentanilo. Hace unos días, prácticamente hace la semana pasada, en parte de esta, más bien la semana pasada, tuvimos los altos mandos que llegaron de Estados Unidos para presionar a México para intensificar la lucha del fentanilo, porque están viendo nulas acciones por parte del gobierno de López Obrador y de sus funcionarios para combatir este mal, que como todos sabemos aqueja directamente a los Estados Unidos. Y llegó con la espada desenvainada. Llegó el miércoles 4 de octubre para una visita de 2 días, se reunió con López Obrador para atender esa crisis de fentanilo y de migración. El avión del jefe de la diplomacia estadounidense, es decir, del secretario de Estado, aterrizó a las 4:45 en el Chaifa. Tuvo la deferencia de aterrizar en el Chaifa. Y bueno, para que le presumieran todas las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador. Fue recibido por el morenista embajador Ken Salazar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Digo morenista porque parece de Morena. Y toda alaba a López Obrador. Y fíjate, aquí hubo una cosa muy importante porque llegó Esteban Moctezuma, con quienes intercambió abrazos y risas al aterrizar el avión, que bueno, inicialmente había sido secretario de Educación, ahora es el representante de México ante Estados Unidos, entonces quiere decir que llevan una buena relación. Y llegó la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. También, estuvieron unos representantes de Colombia, Álvaro Leiva, el de ministro del Exterior, y de Panamá, Yanania Tiguaney. Ahora, aquí estamos viendo, querido Darío, que hay un plazo que le pone Estados Unidos prácticamente a López Obrador para el combate contra el fentanilo. A ver, lo de la migración es importante, sí. Lo de la relación que hoy día está deteriorada bastante fuerte también. Pero lo más importante y lo que le importa a Estados Unidos, porque están devastando a su nación, pues es el fentanilo, querido amigo. ¿Tú qué piensas de esto, Darío? Sí, claro. Mira, yo creo que el llamado de alerta por parte de Estados Unidos es que han venido declaraciones desde Estados Unidos, luego visitas constantes como nunca habíamos visto directamente para hablar temas muy puntuales sobre la seguridad en México y que en esta ocasión vengan tanto el fiscal como el secretario de Estado, es decir, todo el aparato de seguridad norteamericano con tantos problemas en el mundo, que se den tiempo para venir a México con la misión de presionar al gobierno mexicano, que se entienda, que se escuche, que hay una preocupación real en Norteamérica respecto al fentanilo, es algo que nos debe llamar la atención con alerta, porque es una nación que van más o menos 2 o 3 visitas y ahora se dejaron venir con todos los de primer orden y querían hablar directamente con los secretarios y con los funcionarios mexicanos.
Aquí vemos también como este doble discurso donde en las mañaneras nos peleamos con Estados Unidos y les decimos que son politiquerías y que todo es por culpa de un tema electoral en Estados Unidos y nos ponemos muy bravucones, pero ya a la hora de entablar conversaciones, pues todos nos la llevamos bien, muy tranquila, no hacemos olas. Es decir, hay un doble discurso, ¿no? Para hablar de los temas de seguridad. Obviamente para el consumo público de todos los seguidores duros del presidente, pues les avienta toda una andanada de la soberanía y todo esto, pero ya en la realidad, en el mano a mano, en la conversación de alto nivel, como le llaman a estas conversaciones, obviamente tienen que llegar a acuerdos y salir presionados. Y lo que más llama la atención es cómo, por un lado, la Secretaría de Seguridad Pública decía que México no produce fentanilo, haciendo toda una explicación de los precursores químicos que vienen de China, y cómo Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, dice que sí, que en México se produce fentanilo. Se contradicen y se pegan durísimo entre ellas, ¿no? Sí, pero además dice una cosa que es absurda, porque dice, se produce fentanilo ilegal. Y, pues es obvio, ¿no? Porque lo están produciendo para exportarlo a los consumidores de Estados Unidos, y efectivamente la cifra alarmante es que pues van durante estos años una centena de miles de casos de muertes por este asunto. Es decir, pareciera una pandemia donde hay muchos muertos, mayor que cualquier guerra que haya librado Estados Unidos fuera de sus fronteras. Tiene una guerra interna que es la adicción de los jóvenes, y que honestamente debemos preocuparnos, porque hoy somos paso y producción, pero ya hay casos en México, por supuesto, de consumo. Entonces, no es algo, siempre que haces algo de esa naturaleza, pues va a repercutir en tu población. Así que deberíamos de preocuparnos también, no solamente por la presión norteamericana, sino porque aquí mismo, en México, se van a disparar estos índices. Ya hay índices altos en muchos lugares en México. Ahora, querido amigo, fíjate, yo también veo con enorme preocupación que Estados Unidos está a la casa de López Obrador. Yo creo que tiene un expediente completo y enorme del tráfico de drogas que hay en el país, de la pasividad de López Obrador ante el crimen organizado y sobre todo de los nexos que en su momento llegue a tener López Obrador. Es claro que hay un narcogobierno. Estados Unidos y la DEA ya lo detectaron, ya lo vieron, y esta reunión no fue en balde. Yo creo que fue para decirle, o te calmas o vienen cosas peores para el país, porque hay una relación muy deteriorada. Y fíjate, lo que más le preocupa a Anthony Blinken es que la relación con Estados Unidos, pero sobre todo insistieron de la necesidad de obtener más colaboración por parte de México para detener la producción en nuestro país, que llegan al norte, y el tráfico de las mismas. Casi 110,000 personas murieron el año pasado en Estados Unidos por sobredosis, y una crisis que, según las autoridades, fíjate, dicen que en gran medida se debe a los precursores químicos que se envían de México y desde China. Es decir, que se envían a México desde China y se convierten en drogas sintéticas que se trafican por la frontera. Todd Robinson, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, dijo que México debe ser capaz de caminar y masticar chicle al mismo tiempo, y la seguridad es un tema muy importante para Estados Unidos como para nuestro país. Qué grave que Estados Unidos le ponga el dedo en la llaga a López Obrador y le venga a decir no una, no dos, sino varias veces. Recordarás que hubo unos congresistas hace poco en Palacio Nacional, eran alrededor de 15, y lo recibió también López Obrador, y le advirtieron a esos congresistas, ojo, te está investigando la DEA, hay un expediente abierto contra ti. Y 3, el Banco del Bienestar está lavando dinero que envía el narcotráfico mexicano desde Estados Unidos y que tú recibes cómodamente. Y las cuentas no nos salen. Hay un excedente de casi
$1,000 millones que no está saliendo de los paisanos porque no cuadran las cuentas entre paisanos versus envíos. Y parece que es el narco que lo está dando. Entonces fue cuando López dijo, no, ya no vamos a mandar remesas, recordarás, ¿no? Y también hubo otra cosa, no sé si recuerdes, querido Darío, que apenas acaban de decir que, y bueno, fue una información que se confirmó, después salió a desmentirlo Durazo, que la DEA había abierto una carpeta de investigación contra él por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y lavado de dinero. Habría colaborado sus hijos y él con miembros del crimen organizado, en particular con Ismael Mario Zambada García, alias el Mayo Zambada, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y Vicente Carrillo Leiva. Ahora, aquí podemos especular sobre todo el trasfondo político de lo que esto podría significar. ¿Podría tratarse de un mensaje a López Obrador de que se le están acercando? Te pregunto. Y de que el gobierno de la DEA, de Estados Unidos, a través de la DEA, sabe y tiene pruebas de su vinculación con el cártel de Sinaloa y con otros cárteles, por lo que le advierten tanto a él como a Alfonso Durazo que sus más cercanos son cómplices y que podrían terminar sus días en la prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Además de enfrentar una humillación pública, el mensaje para López Obrador sería para obligarlo a que se siente a negociar con el tío Sam. Te pregunto, Darío. Mira, hay un caso muy reciente de presidente, expresidente de Honduras, Juan Orlando, mientras era presidente de ese país, pues no había ningún, es decir, había acusaciones como estas que estás mencionando, pero ya una vez que sale de la presidencia, digamos que pierde esta inmunidad. La DEA va por él y lo entregan, ¿no? Es decir, ahorita está llevándose un juicio en Estados Unidos contra el expresidente de Honduras. Me refiero a que los norteamericanos han tenido manera para que un expresidente pues sea juzgado, ¿no? En este momento ese es todo un proceso que en Honduras se está viviendo con mucha intensidad toda la clase política. Es decir, no sería nada lejano. Recuerda que en política es más importante la experiencia comparada de lo que ha ocurrido en otros lugares y en otros momentos. Entonces, eso es una realidad. Por otra, tampoco es una aventura especular sobre estos temas, porque recuerda que ya la DEA, desde la época de Quique Camarena, había implicado a muchos, entre otros a Manuel Bartlett, y hasta excuñados y familiares del expresidente Luis Echeverría. Me refiero a que siempre ha habido este vínculo entre la casta política, ¿no? Y miembros del crimen organizado, donde la DEA ha tenido que intervenir. Y bueno, ya solamente falta que vean ustedes el Narcos México en sus últimos capítulos, donde aparecen muchos personajes que hoy están en el gobierno. O sea, no es nada, parece como si pudiéramos vuelven los 80s, incluso porque el mismísimo narcotraficante de aquel entonces que fue acusado de matar a Quique Camarena, incluso recuperó la libertad, ¿no? En esta época, en este sexenio. Entonces, lo que quiero decirte con esto, que todas esas especulaciones se pueden dar, pero que existen momentos en que sí, que hay probabilidad de que muchos de estos hombres acusados, tarde o temprano, pues sean llevados a juicio. Mira, hay un caso, ahorita que hablabas de Alfonso Durazo, recuerden ustedes que yo estuve en el gobierno de Vicente Fox, para los que no lo sepan, y uno de los casos más sonados es que uno de los encargados de la logística de aquella época, que trabajaba con el entonces secretario particular Alfonso Durazo, fue también acusado después de que terminó el periodo de estar asociado a estos cárteles. Es decir, siempre hay este tipo de vínculos, y me llamó la atención lo que comentaste de la nota del secretario, del ahora gobernador de Sonora, porque las menciones del equipo o su entorno sí han salido periódicamente y él ha tenido que salir a desmentirlo. O sea, no es nada nuevo. Y allí estamos. Yo creo que lo tremendo es que, así como Juan Orlando, veamos en cuanto termine este ciclo sexenal,
No lo veo que sea ahora en el corto plazo, pero que sí esté. Mira, como estamos además lo acelera porque los republicanos están presionando al presidente Biden que tome decisiones más contundentes en contra de los cárteles mexicanos. Entonces, están apretando cada vez más estos controles, de tal manera que incluso el famoso muro de Trump, ya mejor Biden dijo que lo va a continuar. O sea, la presión republicana viene en serio y está siendo un factor donde el establishment de Norteamérica pues está presionando cada vez más para que se tomen decisiones más fuertes en ese país. Sí, bueno, ya hay muchos factores. A ver, ¿recuerdas que cuando era secretario particular de Fox se especulaba sus vínculos con el narcotráfico? Se especulaba. Se decía, sí. ¿no? Bueno, sí, de hecho, es que Acosta Naum, me acuerdo que se apellida este personaje que trabajaba en ese entorno, sí fue acusado, o sea, formalmente sí hubo una acusación. Sí, ¿verdad? Sí, y sí. era cercano a este hombre, ¿no? Así es. Trabajaba. Pues mira, yo no lo dudaría ni que López Obrador, obviamente, pero lo firmo de que es un narcoestado y que tiene vínculos con el crimen organizado. Ahora, el Consejo Nacional o el Consejo de Seguridad Nacional de esa nación de Estados Unidos sabe que es un enorme riesgo para su nación o para su país tener un narcoestado, querido Darío, en su frontera sur. Saben que si continúa el deterioro económico de México, se podrían generar otra crisis internacional que sea el efecto tequila 2.0, con un costo muy grande, tanto económico como político, para los gringos por tener que rescatar de nuevo a su irresponsable vecino del sur. Por tal motivo, al declarar que investigan por narcotráfico a uno de los cercanos de López Obrador, le estarían enviando un mensaje que si quiere evitar la cárcel a toda costa y de máxima seguridad, debe sentarse a negociar con ellos. ¿Qué intercambiará Estados Unidos con López Obrador? Pues darle impunidad, tal vez, a cambio de que no pretende imponer a la 4T un sexenio más, tal vez. Estoy especulando, esto sí es una mera especulación. Para evitar los riesgos de un narcoestado y de una posible crisis económica que comience en México y contagie la región y que además le pegue durísimo a Estados Unidos. Ahora, aquí la reunión fue ríspida, no fue nada tersa, al contrario, fue tensa y hay una preocupación sobre las sobredosis mortales de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que se han convertido en una de las principales causas de muerte entre los estadounidenses entre 18 y 49 años, dijo Blinken. Y añadió que le preocupa el flujo de armas procedentes de Estados Unidos que acaban en manos de los cárteles de la droga. Las autoridades fueron enérgicas. Le dijeron con lupa y han insistido la necesidad de obtener mucho mayor compromiso de López Obrador. Es una crisis que dicen que no van a poder parar tan fácil. Y luego hablan también que el presidente de México debería emplear a las fuerzas federales de seguridad y al ejército de forma más agresiva para interceptar los productos químicos procedentes de China que se emplean en la producción de fentanilo. Es decir, China le vende todos los insumos a México para la producción de fentanilo. Así como para cerrar los laboratorios mexicanos de droga. A ver, ¿cuántos laboratorios han desmantelado con López Obrador? Pues creo que no tenemos ni uno, Darío. De hecho, muy al principio, uno de los datos que daban en Estados Unidos en alguna de estas comparecencias del secretario Blinken era que en este sexenio había aumentado el tráfico de fentanilo, pero que además no había, el gobierno mexicano no estaba colaborando para detener a muchas cabezas de este asunto. La queja en Norteamérica en esas reuniones fue que no se estaba haciendo el trabajo para pues acabar con ellos. Y efectivamente los números hablan de que no había ningún esfuerzo por llevar a la cárcel a este tipo de delincuentes, ¿no? Yo creo que López Obrador pues va a dar su bracito a torcer. Después salió Alfonso Durazo y dijo, no, a mí no me están investigando y desmintió la noticia. Yo creo que sí hay una investigación, sí versa la misma sobre él.
Y luego el PG, para lograr la descomposición aún más de la relación México-Estados Unidos, dijo, estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido, la oposición o otro. Dijo López Obrador el lunes, es decir, hace unos días, es un reclamo a los republicanos para hacer campaña sobre el fentanilo y la migración ilegal. Yo creo que aquí López Obrador no le va a quedar otra más que dar su... fíjate, dice que son políticos sin principios, sin ideales, deshonestos y oportunistas. Qué bien se definió, querido Darío. Y dice, y remató López Obrador, no son capaces de hacer autocrítica y de ir también a las causas. Pues no, papacito. A ver, Andrés, tú no empiezas por hacer autocrítica ni ir a las causas. Al contrario, divides al país. Ya has tomado medidas para polarizar México. Y luego México ha tomado, dicen los gringos, algunas medidas para abordar el problema, entre ellas categorizar los productos químicos procedentes de China como sustancia delictiva y comprometerse a colaborar con Estados Unidos. Pero aquí hay una persecución y con lupa están observando los norteamericanos a López Obrador. Yo creo que aquí sí vemos un gobierno de Biden que cada vez depende más de lograr la reelección, de frenar el fentanilo, porque obviamente vienen periodos electorales importantes. Pero López ha criticado a menudo el énfasis de frenar el flujo migratorio en lugar de abordar la violencia y la corrupción que obligan a la gente a huir de sus países como la principal solución para reducir la migración. Entonces, es un cuento de nunca acabar. Y los gringos sí llegaron muy enérgicos. Yo creo que va a actuar López Obrador y va a tener la posibilidad de recular, como siempre lo hace, cuando ya la ve en serio. Y entonces sí, decir, bueno, dice mi mamá que siempre no. Tú ya sabes cómo se las gasta. ¿Algo más que quieras decir respecto a esto, querido Darío? Nada más no olvidar que antes de la reunión de alto nivel hubo sobrevuelos que reportaron las redes sociales desde Sinaloa, donde había aviones del ejército en la zona de Los Chapitos, en la zona de Sinaloa, donde se especulaba si estaban haciendo vigilancia o iban a hacer un operativo. No ocurrió, pero era en el marco de la visita justamente de esta visita de alto nivel de Estados Unidos, y eso significa que el gobierno norteamericano ya le puso lupa a dónde están, quiénes son, y va a haber consecuencias. Definitivo, y yo creo que sí, López Obrador lo está pensando y va a actuar en consecuencia, querido Darío. Vamos a un corte y volvemos con nuestro siguiente tema. No se lo pierdan, esto está que arde calientito para ustedes, contrarreloj, con el expertazo que tengo de este lado, que es mi amigo Darío, que es un experto en temas nacionales e internacionales, como lo pueden ver, y es mi compañero aquí de fórmula. También tendremos Rojo Carmín con la Q, que hoy viene con todo para darle a esos morenistas. Y bueno, se disculpa el día de hoy nuestra querida amiga Alice Galván, anda enferma, le mandamos un fuerte abrazo, una pronta recuperación, porque trae un problemita en la espalda, con su sección políticamente incorrecto. No se vayan, amigas y amigos, esto está que arde y está buenísimo. Pues ya regresamos, querido Darío. Oye, traemos temas que le preocupan a la mayoría de la gente. De hecho, hoy salimos a preguntarle a la gente que si le alcanzaba el dinero, que si le rendía. Y bueno, la realidad es que no les rinde. Pero fíjate, hay algo muy importante. La inflación no cede. No cede en el mes de septiembre, a donde pegó más. Es el alza en jitomate, gas y educación. Así lo midieron las autoridades. Entre los bienes agropecuarios con mayor incidencia en la inflación durante el mes pasado, es decir, septiembre, destacan el jitomate, el limón, la zanahoria y el huevo. Y como dato curioso, querido amigo, antes de López Obrador, el huevo valía 24 pesos el kilo. Después de López Obrador,
El huevo, en algunos lados, el kilo ya lo dan en 60 pesos, hasta 70, nos han reportado que a veces hasta 80. Pero aquí, de verdad, el gobierno de López Obrador no sabe manejar la economía. Tenemos un problema grave en esta coyuntura. Y bueno, dice el Índice Nacional de Precios al Consumidor que hay una alza mensual de 0.44% con la tasa anual que llegó al 4.45%, ligando, sí, bien es cierto, algunos meses a la baja, pero la inflación durante septiembre pasado destacan los energéticos, los agropecuarios, los servicios educativos, así lo dice el INEGI, que está incontrolable. Entre los bienes agropecuarios que tuvieron mayor incidencia en la inflación durante el mes pasado, ya lo dije, el jitomate, por ejemplo, subió un 10.28%, el limón 33.79%, la zanahoria 25.17% y el huevo casi 6%. Por lo que se refiere a los alimentos procesados, el azúcar casi llegó al 6% de incremento, y lo cual ya alcanzó casi un 34% anual el azúcar. Fíjate, el gas reportó un aumento de 3%, el gas doméstico natural 3%, 1.5% la electricidad, la luz. Ojo, estados, ahorita les vamos a decir aquí que estados se viene un incremento el 31 de octubre de la luz. La gasolina, 41% y así respectivamente. Sin embargo, dicen los especialistas, el segmento que más preocupa es lo relacionado con los aumentos en servicios que se resisten a disminuir su marcha. Reportaron un alza mensual del 43%, de 0.43, lo que significa una tasa anual del 5.23, cifra superior al 5.15 anterior. Entonces, estamos ante una escalada de precios, querido amigo, que no se detiene, que no llega a su final. Es un alza que, bueno, dice López Obrador que ya se controló, pero no es cierto. A ver, fíjate, el incremento estacional en los servicios escolares, las colegiaturas reportaron un aumento de casi 7%, mientras que las tarifas para las universidades subieron 1.75% durante septiembre. Y bueno, hay estados donde les pegó más, ¿no? Por ejemplo, en Durango les pegó más, en San Luis Potosí, en Colima y en Chihuahua. ¿Qué piensas de esto, querido amigo? Que no saben manejar la economía, que no hay un respaldo al consumidor, y todo se viene arrastrando desde la pandemia, que muchos dicen, no, es que es por la pandemia. Sí, señores, pero López Obrador no ha sabido manejar la economía, como ya otros países a nivel Latinoamérica ya salieron de ese hoyo y van bien con crecimiento. Si a esto le sumamos el nulo crecimiento económico, más el incremento de precios, ¿a dónde vamos a llegar, querido Darío? Mira, siempre la inflación es el impuesto oculto de un gobierno para bolsear a los ciudadanos, ¿no? Porque siempre que hay un aumento inflacionario le pega directamente al bolsillo, al poder adquisitivo de las personas. Eso trae a colación este tema que lo abordó Salinas Pliego con un tuit. El presidente de Grupo Azteca, Ricardo Salinas, habló de la inflación y lo puso en términos lo más coloquiales para que la gente lo entendiera, y dice que en 2019 un gansito valía 11 pesos y en 2022 vale 23 pesos. Eso que es un ejemplo muy, muy básico, como es un gansito que todo el mundo conoce en las tiendas populares de México. Entonces nos habla de cómo siempre la inflación se come el aumento de cualquier salario mínimo que exista, ¿no? Entonces con el salario mínimo del 2019 te alcanzaba para 9.3 gansitos y con el del 2022 te alcanza para 9.01, o sea, ya tu capacidad de comprar gansitos se disminuyó, porque a pesar del aumento a los salarios mínimos, pues nunca te va lejos de aumentar tu capacidad de pago, tu capacidad de comprar, pues está disminuyendo. Ese es el golpe más tremendo de la inflación, que aunque te suban el salario mínimo, el salario no te va a alcanzar para los bienes que antes comprabas tan solo en el 2019. Lo que te alcanzaba para comprar en el 2019 ya no te alcanza para comprar en el 2023.
ese es lo tremendo de la inflación que empieza a hacer. Luego, la otra cosa que ya lo hemos platicado aquí es que justamente para fortalecer la economía, la mejor política social es generar empleo, porque eso permite a cada uno de los mexicanos, de los ciudadanas y ciudadanos, pues tener los recursos para abrirse oportunidades. Sin embargo, si nos dedicamos a repartir el pastel y no creamos más pastel, pues vamos a empezar a tener una crisis. De hecho, ya se habla en muchos círculos que el próximo gobierno va a tener dificultades desde el primer año porque ya no hay recursos, o sea, ya se están agotando todas las reservas económicas que tenía el país y eso se va a ver reflejado. Ya hay analistas financieros internacionales que están hablando de ese probable falta de manejo en las finanzas públicas, y bueno, ya lo veremos más adelante, pero de hecho hay problemas porque obviamente el dinero se está acabando y puede que y con lo que significa ahora Pemex, pues puede haber un desastre para el gobierno que viene, ¿no? Definitivamente, mi querido amigo, y fíjate, Compañía de Luz, es decir, bueno, ya no existe Compañía de Luz, la Comisión Federal de Electricidad está haciendo ajustes con unas ligeras incremento en sus tasas, en sus tarifas, pero a partir del 31 de octubre les va a llegar más alto a estos estados porque ya no verán reflejado el apoyo o subsidio que les daba CFE, y estos estados son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y muchas ciudades más, ¿no? Entre ellas le va a pegar obviamente a Cancún, Acapulco, etcétera. Se vienen incrementos en el recibo de la luz derivado de que pues no hay una política que permita, en su caso, lograr posicionar a la gente para que ahorre luz y que tenga posibilidades de lograr, pues más allá de ahorrar la luz también, de un consumo responsable, pero que CFE no siga abusando de esos recibos. Yo creo que vamos a llegar a un momento que la gente va a estar impagable los recibos de luz y no van a poder realizar absolutamente nada, querido Darío. Cuando están los recibos de luz, está el tema que ya mencionaste de los alimentos básicos, los que consume cualquier hogar mexicano, cualquier ama de casa que nos esté viendo y sabe lo que ha subido el huevo, lo que decía hace rato, el jitomate o el limón, es una realidad, no alcanza para satisfacer la canasta básica. Bueno, y además que López Obrador, ¿te acuerdas que reunió a todos los empresarios, agricultores y a todos los grandes empresarios? Se les dijo, ya no quiero que aumenten. Pues a ver, los precios no disminuyen por decreto. Los precios disminuyen a través de políticas financieras responsables, a través de un gasto responsable, a través de un presidente que dé certeza a los mercados, que no lo hace, a través de la inversión privada y también la inversión pública responsable y no gastarte todas las reservas del país en proyectos improductivos, como ya sabemos. Y entonces es claro la circunstancia, la situación que se da de esta manera, porque estamos viendo que López Obrador, además de vociferar como lo sabe hacer, no tiene un manejo responsable de la economía, porque si esto, a ver, tampoco hay empleo, Darío, o sea, tenemos la tasa de desempleo más alta de toda la historia del país, tenemos una nula capacidad del gobierno de lograr contar con oportunidades, como tú lo dijiste. A ver, la mejor política es generar empleo, progreso y un país que se invierta. ¿Qué pasó con Constellation Brands en Mexicali? Iba a llegar a invertir en México con alrededor de 5,000 empleos directos e indirectos, invertir una lanota en dólares. ¿Y qué dijo López Obrador? Váyanse al sureste, como ya ves que todo lo quieren mandar al sureste. Bueno, pues no es así. A ver, la inversión obedece a como le conviene a la persona que invierte, no a la persona que manda en un país a capricho, ¿no?
cuando llegó Elon Musk y le dijo... Y el clima Adelante, y las condiciones climáticas también, o sea, hay una serie de tomas de decisión que tiene que ver con infraestructura, mano de obra calificada, una serie de variables que si no tienes en el sur, pues es perder el tiempo. Es una realidad. Pero ¿qué les dijo López Obrador? No hay agua ahí en Mexicali, y total de que no dejaron que se construyera la cervecera Constellation Brands. Y ahora con Elon Musk, ¿qué hicieron? Bueno, oye, Elon, vete a construir acá tu planta a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, obviamente porque él es de allá, ¿no? ¿Y qué le contestó Elon Musk? No, papacito, yo quiero aquí en Nuevo León, y si no es ahí, no hay nada. Y entonces va el gobernador títere de Morena, Samuel García, a besarle los tanates a Elon Musk, y bueno, ya se trajeron la inversión, que está bien. Pero lo que no está bien es que López Obrador quiere a capricho que a fuerza la gente invierte en el sureste. A ver, no invierte en el sureste por muchas razones, pero entre ellas, porque las condiciones socioeconómicas del sureste son muy distintas a las del norte. La gente en sí también tiene diferente característica laboral y de esfuerzo en el norte que en el sur, perdón, pero así es. Entonces tenemos que saber determinar que los inversionistas van a llegar a donde les convenga más, no a capricho del presidente, que es tabasqueño y que quiere que todo se invierta por allá, ¿no? Como su Tren Maya, que obviamente quiere invertir en el sureste y ya está invirtiendo, bueno, violando toda norma y la ley de adquisiciones, o Dos Bocas, que sabrá Dios hasta cuándo se va a morir el viejito y no va a ver que un solo barril de crudo se produzca en esa porquería. La única que incrementa su complexión y su bolsillo, pues es Racional, es la Secretaria de Energía, ¿no? Que sabemos perfectamente que pues está siendo multimillonaria. Entonces, yo veo aquí, y cabe destacar, que López Obrador no sabe controlar la economía. Si no hay inversión, no hay empleo y no hay crecimiento económico, no hay oportunidades financieras para salir hacia adelante, pues México va a seguir hundido en una crisis, y dicen los que saben, los economistas, que el último año va a ser mucho peor, de López Obrador. ¿Qué piensas? Bueno, ya en la biografía que se publicó la semana pasada de Elon Musk en Estados Unidos, el biógrafo que lo estuvo acompañando a distintos lugares ya revela que Elon llegó a comentar que ya no se va a instalar tampoco en Monterrey. No dice las razones, pero vamos, ya hay una alerta de que incluso esa inversión se puede caer. Seguramente, pues todas las noticias que hay también de que Monterrey se está volviendo un caos. Un lugar como San Pedro Garza García, que era de unos municipios más seguros del país, se está convirtiendo ya en un problema de grupos del crimen organizado, y toda esa información pues sale, y los que toman decisiones leen también esa información. Entonces, ya hace unas semanas, hace 2 semanas, ya empezó a circular la versión de que ni siquiera Tesla estaría lista como se había planeado, ¿no? Ya se le está pensando el dueño de esta armadora de autos, y creo que también es una mala señal, porque mira, la inversión debe llegar o llega en los lugares, la inversión productiva, donde hay Estado de Derecho, donde hay confianza en que la ley se respeta, ¿no? Que las leyes se escriben y se respetan, y entonces ahí llega la inversión, porque le das confianza al que invierte, al que da el dinero y al que produce, que se va a respetar las reglas del juego. Y creo que una alerta que se está enviando es que no se están respetando hoy las leyes, pues resulta que la ley no es la ley, ¿no? Como se ha venido diciendo, y eso es otra alerta que está llegando ya a los mercados internacionales. Bueno, sí, cuando tienes un presidente que ataca al empresariado y nada más a sus meros cuates, que son los que hacen negocio, como Slim, pero ataca a la REA de Grupo México, le cierra las pistas del tren donde ellos tienen negocio, la toma la Marina, el Ejército, pues son señales muy negativas. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer venir a invertir cuando tengamos un presidente de corte populista, dictatorial, y que puede haber riesgo de que se vuelva como Nicaragua o como Venezuela, ¿no? Entonces, en ese tenor yo creo, y sí veo con mucha preocupación y recelo, que la economía, mientras no haya ese tipo de inversión, mientras no haya empleo, no vamos a tener más que estas malas y pésimas noticias del incremento de la canasta básica.
Y bueno, pues eso es lo que se nos viene, una inflación, una crisis. Ya expliqué el otro día por qué el superpeso es superpeso, nada tiene que ver con el gobierno de López Obrador, gracias a la economía mixta de Zedillo, que impuso que el Banco de México, como la Reserva Federal, debe ser autónomo, y por ende, eso evita, o es casi imposible que ya haya una devaluación en México. Pero con lo que está haciendo López Obrador, definitivamente ya era para que fuera así y más. ¿Tienes algo más que agregar de este tema, querido Darío? No, pues yo creo que está suficientemente explicado y claro que mientras no haya Estado de Derecho no habrá inversión y la economía seguirá padeciendo esta inflación alta con pocas posibilidades de ver un respiro. Más bien, el futuro inmediato parece una tormenta que se avecina. Definitivamente, se nos viene la noche y eso está muy grave. Vamos a un corte, querido Darío, y regresamos. No se vayan, esto está color de hormiga. De verdad, ayúdenos a compartir el programa, mándenselo a su tío Chairo, a su sobrino Chairo, a su pariente Chairo. Le va a dar mucho gusto escucharnos. Si lo comparten, entre más lo compartan, más nos ayudan a crecer y que tengamos visualizaciones para continuar llevándoles esta información de primerísima mano que ningún noticiero, salvo Latinos o Chumel, ahí en el Pulso de la República, probablemente puedan escuchar. Pero aquí damos las primicias y lo mejor de lo mejor con Darío, acá, y con un servidor. No se vayan, esto está que arde. Regresamos con Rojo Carmín de la Q. No se vayan. ¿Cómo estás, querida Q? Con el gusto y placer de saludarte como siempre. Bienvenida. Darío, ¿cómo estás? Muy buen día. Rolando, qué gusto saludarte nuevamente. Te vamos a recibir como te mereces. Bienvenida. Antes de darle el uso de la voz a mi querida Q, que nos va a hablar de un tema bien sabroso de la campaña ilegal de los suspirantes morenistas, pues quiero pasarles el siguiente video que ella y yo, ahora sí que llegó como patrulla a Q a auxiliarme, porque fíjense ustedes cómo se estaba realizando y cómo pusieron en una escuela primaria, que ahorita nos va a platicar a detalle todo este tema, una manta de Omar García Harfuch. Pero vean el siguiente video. Estoy en Azcapotzalco, en la Nueva Santa María, para ser precisos, en la Escuela Emperador Cuauhtémoc. Aquí dice primaria Emperador Cuauhtémoc. Esta es una fachada enorme que acaban de recién remodelar la alcaldía. Pero vean ustedes la sorpresa con la que me encuentro. Es de veras que no tienen dignidad. Morena viola la ley electoral, la constitución política. Vean nada más, me encuentro de forma arbitraria esta manta de Harfuch. Sí, colgada en una escuela. Vean, aquí estaba colocada. Esto es ilegal, amigas y amigos. Vean, esto no puede ser, ni se debe permitir como en una escuela primaria se encuentre Omar García Harfuch la manta. Ya la quitamos, pero vean hasta dónde son capaces en una escuela de violar la ley, de poner una manta de Omar García Harfuch. De veras que no tienen madre estos sinvergüenzas morenistas, son huérfanos, o sea, es increíble cómo violan la ley y cómo hacen lo que se les place y cómo vienen a hacer esta circunstancia. Platícanos, querida Q, ¿qué nos traes aquí en Políticamente Incorrecto? Rojo Carmín. Extrañas. Perdón, yo estoy pensando en Políticamente Incorrecto de Alice, que ya se disculpó, en Rojo Carmín, perdón. Ahora sí, el error fue mío, una mea culpa. Bueno, Darío y Rolando, platiquemos un poquito acerca de cómo se han adelantado las campañas por parte del grupo de Morena. Estamos viendo por toda la ciudad letreros como los que acaba de bien decir Rolando, que se retiran porque en realidad no tienen nada que hacer en este momento haciendo este tipo de campañas. Me queda claro que Morena viola la ley electoral con las precampañas adelantadas y simuladas. Y en diversos medios de comunicación
los diputados locales del PAN acusaron a Morena de utilizar niños para colocar propaganda de Clara Brugada, violando las leyes electorales y la integridad de los menores que trabajan en estas condiciones. Igualmente, el diputado Luis Chávez García aseguró que recibió de vecinos de Tlalpan algunas imágenes en las que se pueden observar aparentemente brigadas de niñas y niños que están repartiendo propaganda de Clara Brugadas. También se pronunció la diputada federal Wendy González del PAN, que se sumó a estas críticas y a esta situación y pidió a la UNICEF investigar estos hechos y castigar a las y los coordinadores de las precampañas de Brugada, ya que explotan a los niños. La UNICEF, Derechos Humanos e incluso Morena deben de poner en orden esta situación en la ciudad. Ese es el comentario que hace esta diputada en esta situación, y comenta que se les niega a las niñas y los niños el medicamento para cáncer, sin embargo se les da este tipo de tareas, abusando un poco de la necesidad de la gente, ¿no? De la gente que tiene menos y que se puede prestar a este tipo de situaciones. No se puede explotar a los niños de ninguna manera para estos temas políticos electorales, y en eso creo que estamos de acuerdo con estos diputados del PAN. Por otro lado, vemos que los anuncios de las personas que están buscando la presidencia o los puestos de elección que vienen para el 2024, pues están cayendo en actos que no deberían de ser. La precampaña empieza a partir del día 13 de noviembre, son fechas ya designadas por el INE. Sin embargo, estamos viendo que Guadalupe Tadei, desgraciadamente, no está colaborando de ninguna manera para detener este tipo de actos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para detener este tipo de campaña cuando todavía no empieza? Sin embargo, también vemos que es una campaña muy desleal para los otros contendientes, porque llevan sin duda una ventaja clarísima con este tipo de hechos, ¿no? Por otra parte, estamos viendo que también es excesiva la campaña que están manejando, cuando vemos ya claramente letreros en la calle por todas partes, y también los ataques que hay contra los candidatos de otros partidos políticos, que por ejemplo tenemos el caso de Sandra Cuevas, que se acaba de presentar justamente en la central de Abastos, en su primer acto, cuando ya se anunció que quiere contender por la Ciudad de México, y que fue atacada por la gente de la central de Abastos, junto con la encargada de este lugar, llamada, permítame un segundito, se me fue el nombre, bueno, ahorita les comento el nombre. Marcela Villegas Silva. Marcela Villegas Silva, de hecho, le prohibió la entrada con violencia a Sandra Cuevas. Declaró que no tenía el permiso o la autorización para poder entrar a un lugar en donde no podía entrar sin este tipo de permisos. Incluso le fueron robados 10 motocicletas, y esta diputada, a ver, perdón un segundito. Bueno, pero fíjate que Sandra, el Frente, es decir, el Frente Amplio por México, no la dejaron entrar a la competencia por la Ciudad de México. Perdón, no te escuché. Que no dejaron entrar a Sandra al Frente, es decir, a participar en la elección del Estado de México. No la dejaron participar, pero nos queda claro que independientemente de quién sea, que pueda hacer algún acto como para querer competir por algún puesto, definitivamente no tienen que recibir la violencia que la gente está creando contra ellos, ¿no? El problema es que la gente que apoya a Morena, incluso por los mismos políticos que están detrás de esto, justifican este tipo de acciones cuando todo esto es completamente injustificable. La violencia no se puede justificar de ninguna manera. Vemos que viene una campaña desgraciadamente muy violenta, porque si es la manera en la que van a tratar a los candidatos de la oposición, definitivamente creo que no estamos en igualdad de condiciones, ¿no?
desde cómo se manejan las campañas hasta la violencia que se genera en contra de estas personas. Definitivamente, y fíjate, Q, aquí hay una violación clara, tanto de Clara Brugada como de Omar García Harfuch, que más allá de sus aspiraciones, que pueden ser muy válidas, lo que no es válido es la violación a la ley. Al momento de que empiecen a poner propaganda, etcétera, y se viola el artículo 134 constitucional que habla de los recursos económicos que dispone la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, es decir, las alcaldías, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a lo que están o a los que estén destinados. Es decir, no pueden desviar recursos como está sucediendo. A ver, ¿cuánto cuesta, Darío Q, la campaña de Clara Brugada? En todos lados, en todos los postes donde volteas hay postes pegados de ella. Y ellos argumentan que es para la encuesta. No, señores, están violando la ley porque no pueden hacer campaña de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí estamos hablando de que no puedes salir antes, como dice Q, a hacer pre-campaña si no tienes los tiempos legales establecidos para hacerlo. A ver, está prohibidísimo. Y luego, para colmo, violan los acuerdos y las alcaldías se las están viendo negras para limpiar el mobiliario urbano. Porque ahora en el Congreso de la Ciudad de México sí le dieron luz verde para que se pusiera en el mobiliario urbano esta parte, pero es contaminación visual, es violación a tu libre tránsito establecido en la Constitución, porque llega un momento que te contamina tanto la información, lo que está pasando, que ya, o sea, vas caminando, un poste de Clara Brugada, a la media calle, otro poste y ves la carota ahí de Clara Brugada. Perdón, pero eso no va, amigas y amigos. O sea, esta fulana está violando la ley, así de simple y así de sencillo. No podemos seguir así, que se viole la ley de esta naturaleza. ¿Qué más, Q, respecto a esto? Pues creo que es importante cuidar y las formas, definitivamente con los argumentos y con las audiencias que vemos todos los días de AMLO, vemos desde hace mucho tiempo la división que tiene entre todos los mexicanos y los discursos de odio y de coraje que tenemos entre unos y otros, ¿no? Creo que no se respetan y se deben de respetar todas las opiniones y todas las tendencias que tenemos a los diferentes partidos, a los que pueda ser empático o que sea simpatizante. Y sin embargo, no por pensar diferente y no por tener esa tendencia o defender algún tipo de ideología que tú tienes, la gente puede tener el derecho de atacar de esta manera y que tienen que parar definitivamente ya los discursos en los que el mexicano está completamente dividido. Como en un partido de fútbol, no es posible que en el América Pumas se agarren a trancazos en el estadio porque simpatizas con uno u otro, ¿no? Y porque gane un partido con el que tú un equipo con el que tú no compartes esa afinidad, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los mexicanos también meditemos en este sentido, que no podemos seguir permitiendo que estos discursos de odio, porque al final de cuentas todo es discriminación, ¿no? Y todos tenemos nos sentimos divididos, estamos completamente divididos y completamente polarizados. Entonces, pero fíjate, Q, que aquí va más allá, no sé qué piense de Darío, porque a ver, este es un ambiente meramente deportivo y muy válido y hay competencia y por supuesto que la violencia ni nada debe existir. Pero aquí está de juego y de fondo, no un partido de fútbol que al final gane o pierda a alguien no afecta al país. Aquí está el país en juego. Y entonces se viene la noche para los mexicanos, porque López Obrador lo único que hace es dividir, lo único que hace es atacar, denostar y acabar con quien no piense igual. Y yo creo que está asusando, está motivando para que puedan atacar a Xochitl Gálvez, para que puedan atacar a Sandra Cuevas, como pasó ahora en la central de Abasto. Yo a Sandra la estimo y creo que con todo lo que digan ha hecho un papel decente y aceptable en Cuauhtémoc, al menos no como la bola de bandidos morenistas como Dolores Padierna y el impresentable señor de las ligas, que son los que se roban el dinero en esa alcaldía, y era su caja chica para sus campañas y no hacía ninguna obra. Bueno,
Sandro está tratando de poner orden, sí, así con la moto, como ustedes quieran, y pareciendo Robocop, como le han denominado, pero al final es una forma de poner orden. ¿Qué piensas de esto, Darío? Yo creo que el tema de la ley electoral, lo que decían hace un momento, en el tema de que el INE parece estar pintado cuando se está violando la ley, por un lado en todo el tema de las elecciones, que todo es una simulación, ¿no? Porque ya están en franca campaña electoral interna y que se simula bajo eufemismos o conceptos como representante de la defensa, de no sé qué, de no sé cuánto, cuando en el fondo pues es una campaña. Y segundo, el tema de las motos y la agresión a Sandra Cuevas, me parece que es claramente ya un tema en donde como mafias se disputan el territorio a guamazos, ¿no? De una forma muy, muy negativa, pero además, recuerden ustedes que mucho del concepto de la izquierda es la división, es decir, siempre hay que ir por aquel que está oprimido y que le darle poder para que se madree o perdón por el inglés, pero para que se enfrente al otro, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo repetirse. Pero sobre todo la izquierda morenista, porque mira, el PRD como sea ha sido muy moderado. Hoy día el PRD pues está en el frente y es un gran partido. Jesús Zambrano lo ha hecho muy bien, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto que Jesús Ortega, otro líder histórico del Partido de la Revolución Democrática, es otra izquierda, no es igual a Morena. Ellos son como más visionarios, como más conciliadores y como más modernos, ¿no? Perdón. Sí, claro, hay matices, pero el tema es la polarización conviene a estos personajes que viven de fomentar el odio y la división, y pues eso ya se está llevando a un asunto muy grave como las agresiones que se ven y que todos somos testigos, pero lo peor es que lo estamos normalizando. Mira, pues están agarrando aguamazos y la autoridad no existe. Es muy, muy grave. No, y en donde incluso Martí Batres o justifica este tipo de acciones, criticando a esta Sandra Cuevas, indicando que las motocicletas fueron secuestradas porque estaban mal estacionadas, y en donde se habla que también la mujer o Sandra Cuevas no cumple con las normas que un motociclista tendría que tener, ¿no? Como usar el casco, etcétera, etcétera, cuando sabemos que los policías en la calle están sobre los motociclistas justamente por el tema de lo que es el reglamento que acaba de reforzar este tema. Entonces, no puedes tú como jefe de gobierno o como ningún puesto político justificar este tipo de acciones en donde lastiman a las personas, independientemente de que sean políticos. Somos ciudadanos todos. De igual manera, tendrías que cuidar la integridad de cada persona que puede llegar a pasar por este tipo de ataques, ¿no? Y entonces nos están dejando muy claro que ahora que comience la campaña a partir del 13 de noviembre, cualquier tipo de reacción o agresión contra cualquier candidato hacia el puesto que vaya, está justificada siempre y cuando no sea para Morena, ¿no? Definitivamente, yo creo que aquí estamos hablando de que si no, es como López Obrador, a ver, si no piensas como yo, te ataco y te denosto, y entonces le doy carta abierta y semáforo verde a mis seguidores para que te ataquen y en una de esas te madren, como dijo aquí Darío. O sea, a ese grado hemos llegado de polarización. Y hablando de polarización, quería aquí no quiero dejar pasar, y se me olvidó hace rato en la entrada, que estábamos en el Agüehuete justamente porque yo, cuando estaba Fernando Galindo en la otra versión de Contrarreloj, a mi amigo compadre Fer Galindo, al cual le mando un fuerte abrazo, que era compañero de programa, entrevistamos expresamente a Marina Robles, la secretaria del Medio Ambiente, cuando quitaron la palma y pusieron el Agüehuete. Ajá. Y yo les decía, oye, ¿no se va a morir el Agüehuete? No, de ninguna manera. Y pues se les murió. Digo, nada más como un breve paréntesis. Y hablé con el que lo donó un cuate, un chavito ahí de Nuevo León, también lo entrevisté. No, es que se está aclimatando el Agüehuete, la manga del muerto. Pues hoy hay nuevo Agüehuete porque se cumplió la profecía que yo les dije. Se va a secar ese Agüehuete porque se veía horrible. Y hoy que fuimos Q y yo, bueno, a grabar ahí donde era la glorieta de La Palma, pues se le está secando igualito y se va a acabar ese Agüehuete.
Nada más como un breve paréntesis. Sí, sí se está aclimatando. Sí, matando. Sí, claro, se está matando. ¿Algo más quería aquí con este tema de la violación a la ley electoral de esta gente? Pues sería todo por el momento. Agradezco mucho el espacio y me despido de ustedes. Déjamenles un abrazo y continúen con el programa. Gracias, Q. ¿Algo Gracias más, a querido ustedes. Un Darío? gusto saludarlos. No, gracias. Saludos a Q, que siempre es bueno escucharla para todos los que siguen esta emisión con el buen Rolando y todos en el equipo. Y bueno, y tú sobre todo, que eres parte del equipo de Contrarreloj. Le aprovecho el comercial para mandarle un afectuoso saludo a nuestro productor, Miguel Quintana el Troll, que nos permite día a día estar aquí con ustedes. Y a mi queridísimo amigo entrañable que siempre nos saca de apuros, el buen Rocco, que amablemente siempre nos apoya aquí en las ediciones de los videos. Muchas gracias a ambos y a todo el equipo, a nuestra amiga querida, que también participa, ahorita se me fue el nombre, bueno, en Contrarreloj, a todo el equipo en RIT TV, a todo el equipo de RIT TV, un fuerte abrazo. Vamos a un corte y volvemos. Gracias, no se vayan, esto está buenísimo, no se pueden perder el siguiente tema, porque se van a ir de espaldas con lo que les vamos a decir Darío y yo. Ya estamos de vuelta, querido Darío, aquí en Contrarreloj. ¿Y qué tal ahora lo que está sucediendo en salud? Fíjate bien, un gasto histórico, es decir, pues el histórico gasto que invirtió el gobierno de López Obrador de 3 billones de pesos en salud, no mejora. Sigue corrupción, negocios al amparo del poder, tráfico de influencias y una serie de irregularidades que definitivamente el pulso del gobierno tiene paralizado la distribución de medicamentos. Desaparecieron el Seguro Popular para supuestamente mejorar a través del INSABI, que como he dicho en otras versiones, pues quién sabe, porque pues resulta que nadie vio, nadie supo. México está dentro de los 5 países que más muertos por COVID tuvo a nivel mundial. Estamos en segundo lugar, nada más nos ganó un país africano, gracias al pésimo manejo de la pandemia del doctor Muerte, Hugo López-Gatell, que el muy cínico ya se apuntó para la Ciudad de México. A ver, Darío, se han gastado 3 billones de pesos en este año en el tema de salud y la salud no mejora y hay un retroceso considerable. A ver, no hay camas en los hospitales para atender a la gente, no se atiende las enfermedades que antes se atendían con cierta regularidad, SIDA, cáncer, diabetes y todas las enfermedades costosas, pues ya no. Ahora resulta que le echan la culpa a la guerra de Israel y el grupo delictivo Hamas. ¿A qué le están echando la culpa? O sea, el IMSS del bienestar está quebrado ya, o sea, no tienen. Hay señalamientos de mal uso de recursos y de desabasto, como ya lo dije. Y hay una ventana que debo de reconocer, que es que López Obrador es bien optimista. O sea, vamos a tener una superfarmacia, como ya lo hablamos en el tema de corrupción en programas pasados. Pero seguimos sin medicamentos, la gente se queja, como ha dicho Q. Pues resulta que, pues sí, que a todo dar que te den ¿qué? ¿Cuánto? 4,800 pesos al bimestre de tu lanita, pero pues casi un 80% se te va en medicinas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta coyuntura? Bueno, pues es muy simple, a una quiebra del sistema de salud, a que ya no haya absolutamente nada, y que bueno, como yo siempre he dicho, o sea, corremos el riesgo de convertirnos en un país que de ninguna manera vamos a ser Dinamarca, como lo prometió López Obrador, ni mucho menos Canadá, que también lo prometió. Y ahora López Obrador dice que no, que sí vamos camino a Dinamarca, pero en redes sociales lo tunden por sus inapropiados mensajes en la bola de mentiras que ha dicho y que dice claramente que no, que ahora sí vamos directito en el sistema de salud. A ver, 3 millones de pesos gastados ¿en qué? Hay una urgencia en el sistema de salud importantísimo. Las víctimas es la gente común y corriente en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el sector salud, en salubridad. No hay una limpia en el sistema de salud porque sigue habiendo
corrupción, pero ahora la corrupción la produjeron, perdón, ellos, y lograron amenazar a la gente de que, pues sí, les vamos a quitar el seguro popular, pero va a haber esto, pues sí, y luego el cielo no llega para la gente, querido Darío, platícanos. Hay dos cosas que demuestran el fracaso como pocos temas. En el tema de salud, la cifra de que hasta ahora no se han distribuido, no se han podido surtir más de 11 millones de recetas. Es una cifra estratosférica que no se compara con el peor momento del sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de salud. Es decir, siempre ha habido desabasto, un sistema donde no se podía dar la receta. Sin embargo, ahora hemos llegado a una cifra récord y ahí están los números. Es decir, más que opiniones, ahí los datos están muy contundentes. Y el segundo dato es, recuerden ustedes que se quitó el Seguro Popular para que saliera el INSABI. Y el INSABI, pues también sabe qué pasó con él porque simplemente lo tuvieron que quitar. Y ahora, como lo único que funciona es precisamente o medio funciona, es un esquema donde están patrones, trabajadores y el gobierno, que es el IMSS, ahora se le quiere cargar todo ese paquete al IMSS con el nuevo sistema que nos prometen cada semana o cada mes, que ahora sí vamos rumbo a Dinamarca, y que, bueno, pues obviamente eso nunca va a ocurrir. Y lo grave del sistema de salud es que sí impacta directamente a la calidad de vida de la gente. Siempre que tenemos un enfermo en casa, un abuelito, una abuelita, alguien con algún adulto mayor, algún enfermo simplemente de algo y no puede acudir a ningún centro hospitalario de salud público porque ya todo el mundo sabe que ahí es perder el tiempo, ¿no? Entonces realmente es un asunto muy grave porque según la Constitución, los mexicanos tenemos derecho a la salud, pero en la vida real eso es un derecho totalmente falso, no existe, y todo el mundo sabe que cuando ha tenido un familiar que tiene que ir a un centro público, te piden las gasas, el material de curación, las sábanas, todo a cuenta del bolsillo de los mexicanos, porque obviamente no existen instrumentos para hacer una atención a estos enfermos. ¿Y qué tal los médicos cubanos que, según los estudiosos, con esta asociación que a nivel internacional que preside la Rondo, que se llama Prisoners Defenders, perdón, pues ha dicho que los esclavizan, que solamente les dan una bicoca y una migaja a los médicos cubanos, que por eso luego algunos salen del régimen y desertan y se van a México, se van a otros países, a Colombia o a otros países, bueno, a Estados Unidos, a otros, porque definitivamente no hay la posibilidad de que les paguen directamente, o sea, no les pagan, el gobierno mexicano paga alrededor entre 200,000 y 400,000 pesos por los médicos cubanos. Porque es un favor que López Obrador le debe, hombre. A ver, durante años, Miguel Díaz-Canel y la dictadura de los hermanos Castro, al igual que Chávez y Maduro, estuvieron financiando el movimiento de López Obrador, porque sabían que iba a llegar tarde que temprano, por desgracia, al poder, y lo seguían financiando. Entonces, es una forma de pagar el favor, Darío. Pagar entre 200,000 y 400,000 pesos a los médicos cubanos, va ese dinero directito a la dictadura cubana. Que en el tema de corrupción, no se lo pierdan, les tenemos una cereza del pastel, una chulada de corrupción que tiene que ver con Cuba. Pero bueno, entonces, no hay plazas para los médicos mexicanos. Dicen, ¿te acuerdas cuando defendían a los médicos cubanos? No, es que los médicos mexicanos no se quieren ir a la sierra, no quieren ir a la comunidad alejada, no quieren hacer nada. Y no es cierto, los médicos dijeron, aquí estamos y vamos a tomar lo que nos den. Lo que no hay son plazas y ustedes le están dando una millonada a los médicos cubanos y a nosotros no nos están dando. Entonces, es una farsa esto del tema de salud. Ahora la superfarmacia, pues es lo mismo, o sea, ¿qué va a venir gente de la Sierra de Oaxaca a la superfarmacia a surtir una receta? Dice un amigo mío, abogado, Carlos Cisneros, que dice, que al cual le mando un fuerte abrazo,
que lo que están haciendo es nada más simulación, como hace López Obrador, y decir, ya inauguré la superfarmacia. Y para la gente diga, sí está trabajando López Obrador, como el Tren Maya, que ni lo va a inaugurar, por eso quiere a fuerza que gane la Sheinbaum. Tampoco Dos Bocas, que no va a refinar un solo barril y que nada más hizo el ridículo inaugurándola. Y entonces quieren una serie de acciones para que diga la gente, sí está chambeando mi presidente, ¿sí me explicó? Entonces, eso es lo que quieren hacer, la simulación y la barbarie. Como muchos temas, la simulación, como pasa con las campañas electorales, la simulación con el tema de hacer elefantes blancos, la simulación con que vamos para Dinamarca, pues el nombre al final va a ser la cuarta simulación, porque en realidad no está ocurriendo nada en concreto. Y en el tema de salud, como bien lo dices, pues cada vez hay más signos de que la corrupción campea, porque un sistema de distribución de medicamentos no es cosa fácil. Y destruyeron lo que había, lo que estaba, que mal o bien iba ahí, y que solo se requería de perfeccionar los mecanismos, y que si había corrupción, meter a los responsables a la cárcel, pero aquí a nadie meten al bote, se dice que hay corrupción, y el nuevo sistema que se utiliza se empeora las condiciones de la gente. Sí, esa es una mentira. A ver, acusó corrupción a los expresidentes y hasta hubo un plebiscito para meterlos al voto. Dime cuántos presidentes hay consignados, ni uno. Acusó corrupción en la distribución de medicamentos. ¿Cuántos hay consignados? Ni uno solo, ¿eh? Acusó corrupción en el aeropuerto de Texcoco. No hay un solo consignado. O sea, fueron fantasías para justificar su mediocre política gubernamental. A ver, López Obrador, se me figura la película aquella de Alfonso Arau y Héctor Ortega y Arturo Alegro y Carmen Salinas, que se llamaba Calzón o Calzón sin Inspector, o Calzón sin Inspector. Ajá. Calzón. Donde llegaba el funcionario, el presidente, inauguraba una obra, pero adelante iban pintando, ¿no?, la fachada para que fuera inaugurando con el listón, ¿no? O sea, pura simulación, pura fachada. Y luego llegaban y se caía la casa, ¿no? Lo que había inaugurado después de que ya se iba el presidente. Pues lo mismo pasa con la 4T, hombre. A ver, López Obrador dijo que en un año anunció que ya iba a funcionar la línea 12 del metro, ya casi va al final del sexenio, y ni fue en un año ni en dos. O sea, la línea 12, después de que ellos provocaron la caída, pues resulta que ni siquiera está funcionando como López Obrador prometió, como lo mismo que Dinamarca y Suiza y Suecia y Finlandia o Canadá, ¿no? O sea, hay la salud como Dinamarca, sí, como Dinamarca, pero embarcada, ¿no? Porque obviamente, pues la salud no va a seguir funcionando, querido Darío. Así es, y eso es muy grave, porque a quien más pega es a los que menos tienen, justamente. Definitivamente, por eso la pobreza laboral se incrementó. Vamos al siguiente tema, no se vayan, amigas y amigos. Vamos a un corte y volvemos. Pues, ¿qué tal, Darío? Esto sí es la cereza del pastel en nuestra ya sección de corrupción. Nada más y nada menos que la Universidad de Texas, amigas y amigos, dijo que México, fíjense ustedes, paren bien la oreja, suben el volumen, México ha mandado $200 millones en petróleo a Cuba este año 2023. No hay claridad que si se trata de donaciones, ventas vía crédito o algún convenio bilateral o un regalo, que eso me suena más lógico, conociendo al Mesías tropical. Cuba ha recibido de Pemex 2.81 millones de barriles de crudo desde marzo a la fecha. México ha enviado $200 millones de petróleo. Fíjense ustedes, según los cálculos que ha hecho el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, a los que tuvo Forbes, que también ha denunciado, acceso a través de Pemex, se ha convertido este año como uno de los mayores suministradores de crudo en la isla. Porque recordemos que dependían prácticamente de las importaciones de países aliados comunistas como Rusia y Venezuela para echar a andar su sistema energético. De por sí no había luz en La Habana, en todas las ciudades cubanas, pues gracias a esta nueva forma de que ya no les surten ni Rusia ni Venezuela petróleo, pues ya se les acabó, ¿no? La luz y hay apagones constantemente.
Hasta el momento no ha trascendido si estos barriles han sido donaciones, vendidos con un crédito a largo plazo, lo cual dudo mucho, o forman parte de este convenio, como la contratación de médicos cubanos, como ya hablábamos, como ya sucede con Venezuela. Los envíos han generado cierta controversia y polémica porque, fíjate bien, Darío, amigas y amigos, en el último envío que se tiene registro fue el 16 de septiembre, cuando el tanquero Vilma, de bandera cubana, llegó al puerto de Cienfuegos, en Pajaritos, Veracruz, y se llevó 350,000 barriles de crudo con un valor de 29.4 millones de dólares. Ajá. Perdón, procedente de Pajaritos, Veracruz. En agosto, México mandó 465,000 barriles con un valor de 36.2 millones de dólares. En junio mandó 730,000 barriles de petróleo por un monto de casi 50 millones de dólares. Sin embargo, esta situación podría dar un giro drástico porque en días pasados la canciller Alicia Bárcena aseguró que la agencia Bloomberg que México evalúa opciones para cobrar a Cuba los carburantes que envía. Por un lado dicen que le van a cobrar, yo la verdad es que dudo mucho que le cobren. Y fíjate lo que es la vida cíclica. Por donar petróleo a Cuba, Pemex pide préstamo, es decir, Petróleos Mexicanos, que preside el impresentable y pésimo administrador, definitivamente, Octavio Romero Oropesa, que es un agrónomo. Fíjense ustedes, pidió un crédito de 800 millones de dólares a el banco Exim Bank de Estados Unidos, con los que el banco, pues como con Pemex ya había trabajado, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, que es el Exim Bank, canceló, nada más y nada menos, dio un préstamo de 800 millones de dólares a Pemex, después de que se decretó que la petrolera mexicana había donado petróleo a Cuba en 2 meses anteriores, según reveló hoy Agustín Gutiérrez Canet, columnista y embajador retirado. De acuerdo con esta columna, Pemex tenía un convenio avanzado, pero la institución gringa dio marcha atrás en agosto, cuando se enteró de que estos angelitos habían enviado crudo, como ya lo hemos denunciado en este programa, a la isla cubana. Pemex pidió a Exim Bank no hacer pública su decisión de cancelar el crédito para evitar un escándalo financiero y diplomático. Pues resulta que ya anda circulando en redes sociales este documento donde este banco le negó. Quería desarrollar pozos gaseros, Pemex, y bueno, a la cancelación del crédito se sumó otra sanción. Fíjate bien, amigas y amigos, Darío, Q y todos los que nos ven. Pemex, Petróleos Mexicanos, el orgullo nacionalista del populistoide de López Obrador, dice, el populistoide, dice que Pemex entra a la lista negra llamada Programa de Limitación de País, es decir, de Exim Bank, para que nanáis créditos ya al mismo nivel le van a restringir el otorgamiento de créditos y lo ponen al mismo nivel justamente de sus compadres de López Obrador. Cuba o Venezuela. De mal en peor, querido Darío. ¿Qué piensas al respecto? Recordemos que Petróleos de Venezuela era una empresa muy fuerte, que con el petróleo tan grande que tenía Venezuela y que se ha venido convirtiendo pues en un fracaso total. Y entonces muchos analistas financieros especulan que Pemex va a volverse la nueva compañía como al estilo Venezuela, ¿no? Es decir, que Pemex empiece a perder valor. De hecho, ya llevamos 2 años consecutivos en donde le están degradando a bonos basura la deuda de Pemex, la calificación de Pemex, porque obviamente se ha convertido en la empresa más endeudada, en la empresa petrolera más endeudada del mundo. Es decir, que gasta más de lo que produce, como tantas cosas que están ocurriendo ahora. No es ningún negocio. Y invertirle y echarle más y más dinero de los contribuyentes a Pemex, pues podrá ser muy soberano en el discurso, la idea, pero en los hechos es que va a provocar tarde o temprano que toda la deuda de Pemex se vuelva deuda pública y entonces venga una degradación ya no solo de la empresa Pemex, sino de la deuda soberana de México también. Es decir, puede contaminar estos asuntos. Y con este tipo de noticias, en donde no solo
se malinvierte lo que se tiene para Pemex, sino que además se está regalando el producto a Cuba. Exim Bank hace la sanción porque pues, hay reglas en donde no se puede estar apoyando a una dictadura. Entonces, no fue sino hasta que Gutiérrez Canet habló del tema, es como se supo, y entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó ahí como frenar la cosa, pero en realidad lo que es un hecho es que desde fuera vino la información de que estamos regalando nuestro petróleo muy soberano, pero para financiar la dictadura cubano-castrista, en donde por más que le metan dinero, como no son capaces de producir, porque no están hechos, no está diseñado el sistema para producir, y viene la quiebra económica cubana, como ocurrió con la quiebra económica soviética, como todos los lugares donde se hace este tipo de Estado, gobierno, soberanía, con el cuento de la soberanía, lo que provoca es más pobreza hasta que quiebra, ¿no? Y eso ya lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, lo estamos viendo en Cuba, lo vimos ya en la ex Unión Soviética y todas sus repúblicas, y la verdad es que está comprobado una y otra vez que el modelo ese sirve para producir más pobres y no para mejorar a los países, ¿no? Entonces, Pemex se está convirtiendo entonces en esa gran elefante que ahora no solamente se está consumiendo los recursos de México, sino que sirve para canalizar recursos a estos dictadores, ¿no? Porque no es al pueblo cubano al que se le ayuda, no es al pueblo de Venezuela el que se le ayuda, no es al pueblo de Nicaragua el que se le ayuda, se le está ayudando a los dictadores de estas naciones. Eso es lo grave. Bueno, a ver, es que, como bien decimos, a ver, los hijos de los dictadores son los que se vuelven multimillonarios. Y todavía les regala, como el hijo de Fidel Castro que vive en Estados Unidos con una vida de archirrequete contra multimillonario, o la hija de Hugo Chávez, la Gabriela Chávez Colmenares, que también ya le hemos mencionado hasta el cansancio, pues se dan una vida de multimillonarios. Bueno, el ejemplo que tenemos aquí en México con el Bodoque del Bienestar, José Ramón López Beltrán, los hermanos de la Q, porque la Q es López Beltrán. Bueno, fuera también la que ya tendría el puro billetazo, pero el Andy López Beltrán, el otro, el Gonzalo López Beltrán, el Chocoflán que anda allá en Inglaterra, porque se da una gran vida, que es, ahora le pusieron Royal al Chocoflán, porque pues ya vivir en Europa y las comilonas que se da, pues también ya tiene, lo único que ha crecido pues es el bolsillo y lo robusto de la figura del joven. Y creo que, pues, esa es la vida que quiere López Obrador para sus hijos, y mientras la gente que se muera de hambre. Por eso envía a Cuba, hombre. Por eso es la farsa, porque como ya lo dije, Cuba financió durante muchos años a López Obrador. ¿Algo más que quieras de este tema, querido Darío? No, pues yo creo que estamos cerrando con broche de oro el tema de Pemex, porque mientras se siga descubriendo, ya son bonos basura, se descubre que se está financiando a esta dictadura, entonces lo que viene para Pemex va a ser unos momentos muy peculiares, seguramente el próximo año con las evaluaciones que hacen las calificadoras, si no se puede sostener ya la deuda más grande de la historia, vamos a tener noticias muy negativas sobre una empresa que es un mito de estos dictadores y populismos trasnochados, que no es ninguna empresa pública porque no le sirve al público, no le sirve al pueblo. Es una empresa de la cual se sirven los políticos y las élites. $1 billón de pesos ha perdido Pemex nada más este año. Sí. O sea, llegaron a quebrarla. Era productiva, sí, ya iba a la baja, sí, pero ahí daba más o menos. Llegó el ingeniero agrónomo y el populismo a México y adiós Pemex. Ya no hay nada, ya no generan utilidades, igual que CFE, que nada más en un bimestre perdió casi 15,000 millones de pesos. Estos sí saben para lo que sí es el poder y para acabar. Y como atinadamente lo dice Fitch, Standard & Poor's, Moody's y todas las calificadoras, ya tenemos grados de inversión basura, o sea, ya nos da calificación basura. Sí. Y esto puede provocar efectivamente una crisis interminable en el país. Y dicen los que saben que de todas estas locuras del emperador, del traje nuevo del emperador, donde iba caminando el emperador desnudo y nadie se atrevía a decirle que iba en calzoncillos, pues así está López Obrador, nadie se atreve a decirle lo que pasa.
Dicen los que saben que nos vamos a tardar 20 años en reponernos de tanta locura y de tanta miseria que ha hecho López Obrador. ¿Algo más de este tema, querido Darío? No, mi estimado Orlando, yo creo que estamos en eso. Hay un problema, la bomba de tiempo en marcha. Así es, la bomba de tiempo, y lo malo pues es que los paganos somos tú, yo y toda la gente que nos ve, y los ciudadanos de a pie, y también los que apoyan a López Obrador y dicen que es un honor estar con él. Van a ver las consecuencias. Vamos a un corte y regresamos. No se pierdan Rolando en el balcón, que está de peluche. No se vayan. Ya regresamos. A ver, Q, suelta tus redes sociales ahí con tu canino. ¿Cómo se llama? Qué bárbaro. El micrófono, Q. Tienes el micrófono tapado, mi Q. Ok, se llama Milo, se los presento. Wow. Milo. Milo. My love. Ajá. Milo. Ajá. Y bueno, hablando de My Love, mis redes sociales, Facebook, Instagram es MoneyLo, Money con Y y Lo. En TikTok es MoneyLo7. Okay. Y listo. Darío, tus redes, querido amigo. Sí, tal cual, Twitter, @Darío Mendoza, en Facebook, Darío Mendoza Atriano. Ahí estamos para conectar con todos ustedes. Yo les voy a dar mis redes, síganos, de verdad que nos da mucho gusto que nos sigan, que nos manden un mensajito. Yo te veo en Contrarreloj, yo te veo ahí en RIT TV, con la Q, con Darío, con nuestra querida Alice Galván, ahí veo Políticamente Incorrecto, ahí veo Rojo Garmín, ahí veo los debates entre tú y Darío. Bueno, pues síganos, de eso se trata, para que platiquemos y intercambiemos puntos de vista. No dejen de seguirnos, amigas y amigos. No se pierdan Rolando en el balcón. Vamos a cerrar con broche de oro. Vean lo que piensa la gente directamente en la calle, de verdad. Hoy estuvimos, bueno, hemos estado en muchos lados, pero en Avenida Paseo de la Reforma, y se pueden dar cuenta de cómo la gente piensa, cómo no le está alcanzando la lana, cómo se les viene la noche, como ahorita se le viene la noche a Green Bay contra Raiders, igualito a los mexicanos. Si no hacemos algo directamente, se viene la noche, y si no lo sacamos, nos van a venezualizar. Conste que de aquí se les ha dicho hasta el cansancio, y no han querido hacer caso. No se vayan, esto está pero sabrosón. Vamos a un corte, querido Darío, es un gusto saludarte, Q. Y saludos, vámonos directito a Rolándola en el balcón. No se pierdan las entrevistas. Bye. Para RIT TV, sigo aquí con la gente preguntándole en Paseo de la Reforma. Amigo, ¿tú simpatizas con López Obrador o no? No, por supuesto que no. A ver, platícame por qué no. ¿Qué ves que ha hecho tan mal que no estás a favor de él? Pues para empezar, yo creo que el tema y el término que dio de la gente fifí se me hace una cosa tan espantosa. Creo que no tiene por qué poner ese concepto a la gente que realmente pues le echa ganas, que tiene ganas de salir adelante, que se esfuerza por tener algo. Entonces eso es algo que a mí me súper desagrada de esta persona, y el concepto que se ha dado es espantoso. Bueno, a mí me pone hasta de malas, crean. Es decir, que López Obrador ha dividido a los mexicanos. Exactamente. En buenos y malos. Exactamente. Y la otra parte, pues, esa parte de víctimas y todo. Digo, en lo único que podría decir es que estoy como de acuerdo es, pues, el tema de las pensiones que le da a las personas de la tercera edad. Pero pues sí digo, pues está como que bien. ¿Por qué situación? Pues porque así es de nuestros impuestos. Entonces, pues digo, está bien. Pero que apoye a gente que no hace absolutamente nada. Desde que yo tengo noción y yo iba a la universidad, creo que siempre ha habido becas, pero para personas que realmente se esforzaban, que tenían un promedio y le echaban ganas. Pero hoy en día, pues creo que le da
pues apoya a gente que no hace absolutamente nada. Entonces, esa es mi opinión. En economía estamos muy mal, ¿no? ¿A ti te alcanza el dinero hoy que antes o no? Amigos de Contrarreloj de RIC TV, pues seguimos aquí preguntándole a la gente. Me encontré estos jóvenes y quiero preguntarles expresamente qué piensan de que si les alcanza el dinero hoy, de que antes no les alcanzaba. Es decir, ¿hoy les alcanza más que antes o no? No, honestamente no. Pero siempre ha sido así, ¿no? Tenemos varios años así que no alcanza el dinero realmente. ¿Pero hoy no crees que se ha agravado? Pues siento que un poco, más o menos. La canasta básica se ha incrementado casi 500% con López Obrador. Un kilo de huevo antes de que llegara López Obrador en el 2018 valía 23 pesos. Hoy vale 60 en la tienda. ¿Qué piensas de esto? Híjole, tú. Pues sí, siento que sí está haciendo algunas cosas mal, pero de igual forma en otras creo que tampoco le ha ido tan mal, ¿no? Como en cualquier otro gobierno. A ver, dime qué cosas buenas ha hecho López Obrador. Pues es que, mira, o sea, hay algunos sectores, como en cualquier gobierno, que terminan afectándose más, ¿no? O sea, ahorita sí subió, por ejemplo, la canasta básica, pero creo que en cualquier otro gobierno ha sucedido lo mismo. Es mi opinión. Okay. ¿Tú qué piensas? Pues yo sí siento que ya actualmente cada vez todo está más caro y realmente ya casi no nos alcanza para lo básico. O sea, ya nos quedamos muy... ¿Tú crees que sea por el fenómeno de López Obrador que no sabe manejar la economía? Sí, yo creo que sí. Bueno, te voy a dar un dato, les voy a dar un dato. Desde Luis Echeverría ustedes no habían nacido y López Portillo tenemos un problema, perdón, pase usted, con permiso. No teníamos un problema grave económico y un fenómeno que se llama estanflación. ¿Qué es este fenómeno? Inflación desmedida, estancamiento económico. Desde que llegó López Obrador solamente hemos crecido 2 trimestres de forma muy mediocre, 0.7 y 0.4, que eso y nada es lo mismo. Me encontré a mi amigo aquí de los perros en RIC TV en Contrarreloj, están muy bonitos sus perros. ¿Cómo te llamas? Elías. Elías, tiene 19 años, tiene todo un futuro por delante. A ver, platícanos, Elías, ¿qué piensas de la situación actual en México? ¿Cómo la ves en economía, en seguridad, en salud, en educación? ¿Qué piensas de la economía actualmente? A ver, pues empecemos con la economía, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, hablando de López Obrador, pues sí ha tenido ciertas cosas que ha hecho bien y que ha hecho mal sobre la economía, principalmente con lo del Tren Maya, que ha sido una de las razones que pues varia gente entra en conflicto con él y con lo que pues él quiere para México, según. Y pues eso es una cosa. Otra cosa es lo de la gasolina, según los partidarios de AMLO, pues que sí ha bajado, pero pues para mí yo no lo he visto. Yo sinceramente he ido a varios lugares de México y la sigo viendo a un buen precio, ¿saben? Tal vez sí haya bajado que $1 o $2, pero no hace una gran diferencia. Sobre todo que prometió que iba a costar 10 pesos y no lo ha cumplido. Seguimos igual que como estaba con Peña, cada mes sube y sube y sube. Sí, claro. Eso sí, lo que veo bueno de este sexenio es probablemente lo del dólar, pero eso no es tal vez gracias a él. También puede ser gracias a factores de Estados Unidos, como que ha estado en bancarrota ciertos bancos. Y el Banco de México, ¿no? Claramente. Quien se encarga del tipo de cambio. Sí. Y es autónomo. Sí, ya no tiene nada que ver con sus decisiones. Y que Donald Trump regaló trillones de dólares y abarató el dólar. La moneda del dólar obedece a la oferta y la demanda. A mayor demanda, ¿qué? Menor oferta. Sí, claro. Sí, claro. Pues sí, es lo que veo yo. Y en el aspecto de salud, pues sinceramente yo lo veo todavía deplorable como ha estado haciendo. Según el IMSS, es uno de los institutos sociales más importantes de Latinoamérica, pero yo lo veo todavía lento, deplorable, y eso que tengo mis padres son doctores y fueron doctores en el IMSS, y yo lo vi desde la parte de un hijo de un doctor. Seguimos aquí, amigos de RIC TV de Contrarreloj. Me encuentro aquí en Paseo de la Reforma con mi amiga Claudia. Claudia, a ver, Claudia, ¿a ti te alcanza el dinero hoy que antes o no te alcanza el dinero? ¿Hoy te alcanza menos que antes? Menos que antes. ¿A qué crees que se debe ese fenómeno? Bueno, en primera pues a la inflación. Y otra a que pues obviamente los precios en muchas cosas han subido desorbitadamente. ¿Porque López Obrador maneja bien o no la economía a tu punto de vista? Bueno, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas con López Obrador. O sea, no votarías por él ni por ninguno de ese partido. No.
Oye, ¿qué opinas de que un presidente divida diariamente en las mañaneras a los mexicanos entre fifís y pueblo o pueblo y antipueblo? Pues lo que dicen los romanos, ¿no? Divide y vencerás. Seguimos aquí en Red TV preguntándole a las personas qué opinan de la situación económica actual y del gobierno actual de López Obrador. Señora, ¿usted le alcanza el dinero hoy más que antes? No, para nada. No, ahorita ya todo está carísimo, está todo por las nubes. Y con los hijos en la escuela, peor tantito. ¿Usted cree que se debe al mal manejo económico de este gobierno? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy 100% segura que es todo eso lo que nos ha afectado. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿y qué opina de que este gobierno también en educación, a los pequeños de 5º año de primaria, quieren formarlos para que cambien de sexo de acuerdo a la ideología de género? Yo digo que eso está, o sea, la escuela no tendría por qué meterse en eso. Cada persona es independiente, cada persona tiene su manera de pensar, su manera de ser, y creo que los niños deberían de ir descubriendo, no tienen por qué obligarlos. Y ahorita con toda la libertad que hay y toda la mala información, porque es mala información la que hay. Entonces, pero digo, yo no sé el gobierno qué piense de esto, ¿verdad? Ya con tantas cosas y tantas normas y tanto libertinaje, pues ya. Ahorita los niños están muy mal informados. Yo siento que es lo que tienen, están mal informados. Actualmente, Claudia Sheinbaum va a ser la candidata de Morena y la designada de López Obrador. ¿Usted votaría por ella o por Xóchitl Gálvez o por Samuel García, el gobernador de Nuevo León? Pues mire, en algún momento yo estuve con Xóchitl Gálvez y creo que me iría por ella. ¿Sí? Sí. Bueno, ya lo oyeron, amigas y amigos de RTV. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Amigas y amigos de RIT TV, seguimos aquí en Paseo de la Reforma. Me encuentro con mi amigo Rodrigo González. Rodrigo. A ver, tú estás viendo hoy la situación económica del país. ¿Sí la conoces? ¿Sí sabes cómo estamos? Sí. ¿Te alcanza más el dinero hoy que antes? No. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, pues yo creo que a varias circunstancias. Pues, una de ellas, pues el mal manejo de la economía, y pues realmente yo creo que no creo que se haya hecho un buen manejo, y también factores externos como conflictos de la guerra y el tema de la pandemia que no se manejó de la manera correcta e hizo que pues muchas empresas tuvieran que elevar por el costo de la producción sus precios, y pega directamente al bolsillo del ciudadano común. ¿Tú crees? Amigos de RIT TV, estoy aquí con mi amiga Mónica. Mónica, a ver, Mónica, ¿tú eres ama de casa? Sí. A ver, ¿te alcanza el dinero hoy que antes de la llegada de López Obrador? Definitivamente no. O sea, ¿tú crees que alcanzaba antes más? Sí, creo que la inflación y el incremento del salario mínimo ha afectado de alguna manera en el país para la adquisición de productos básicos, de la canasta básica. La canasta básica, ¿tú crees que se ha incrementado? Por ejemplo, antes de López Obrador el huevo costaba 24 pesos, hoy cuesta 60 pesos en la tienda. ¿Qué piensas de esto, Mónica? No, pues son precios exageradamente altos que pues una familia con un sueldo pues mínimo no alcanza a cubrir esas necesidades. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿De qué edad? 24 años. Ok, de 24 años. ¿Tu hijo no se queja de la situación actual económica? Sí, definitivamente, porque él está estudiando y obviamente las becas también que da el gobierno pues son muy cortas. ¿Les dan becas? Sí, le dan más a las personas que no estudian, ¿no? Que es de lo que se quejan. No. Ok, tú del 1 al 10, ¿cuánto de calificación le darías a López Obrador como presidente? 3. 3. Perfecto. ¿Dónde ustedes consideran que es el lado flaco más fuerte de López Obrador? O sea, de seguridad, salud, economía y educación. ¿Qué es lo que más grave que ha cometido? No sé. Sí, ¿no? En el área de la salud. Porque quitó el seguro lo quitó y también hubo... ahorita pues, no hay tantas camas ni para cirugías. Y hace poco también cerraron quirófanos. Y eso también hace que la gente que necesita operarse no lo puedan operar por lo que no hay quirófanos o no hay lugar para que se quede en el hospital. Y qué bueno que lo mencionas, Ingrid.